Abran sus Biblias conmigo, por favor, en el Evangelio de Mateo, el capítulo 25, y vamos a ver juntos una de las parábolas que el Señor Jesucristo dejó a su iglesia con el propósito de mostrarnos qué es un siervo fiel y prudente. En el contexto de nuestra asamblea, esta semana y la próxima semana estaremos dando información que resume un poco lo que pasó en el 2017, pero lo vamos a hacer desde la perspectiva de lo que el texto nos enseña. Así que si tienes tu Biblia contigo, vas a poder leer conmigo esta hermosa parábola. Bueno, déjame decirte, cada año nosotros tenemos el privilegio de examinar e informar cómo Dios ha bendecido a nuestra iglesia. Y así plantar en nuestros corazones una piedra como lo hizo el profeta, que luego de haber caminado con el Señor durante todos esos años y haber sido rescatados por Él, una piedra fue levantada como un monumento a la gloria de Dios, y esa piedra fue llamada Ebenezer. Y la frase es muy hermosa porque la frase lo que está diciendo es: hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Y nosotros entendemos que si Él nos ha ayudado hasta aquí durante todos estos años, Él nos seguirá ayudando. Así que cada año levantamos una piedra simbólica para que nosotros podamos ver con nuestros propios ojos qué es lo que Dios está haciendo en medio de nosotros. Hay dos parábolas en la Escritura que Cristo compartió con nosotros con ese objetivo de advertirnos respecto al extraordinario cuidado que como iglesia, como líderes y como miembros debemos tener en cuanto a la administración de nuestros dones, talentos y oportunidades que Él pone en nuestras manos. Así que en el Mateo 25 y empezando en el 14 hay esta parábola y leamos junto este texto. Síganme por favor, dice el texto, Cristo hablando: porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. Y a uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. Ahora quiero que notes esta frase: a cada uno conforme a su capacidad. Y se fue de viaje. El que había recibido los 5 talentos enseguida fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido los 2 talentos ganó otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos, y nota que el texto dice, después de mucho tiempo, vino el Señor. Sí, Él tardó, pero vino. Dice, y arregló, hágale una marca debajo de estas palabras, y póngale una carita triste o una carita alegre, dependiendo de lo que usted piense, y arregló cuentas con ellos. Y llegando al que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, me entregaste 5 talentos, mira, he ganado otros 5 talentos. Su señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el de los 2 talentos, dijo, Señor, me entregaste 2 talentos, mira, he ganado otros 2 talentos. Su señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Entonces aquí pasamos como cuando usted está en un estadio y apagan las luces, ¿no? ¡Puf! Así es la escena que continúa. Pero llegando también el que había recibido un talento, y ahí empieza la música dramática, tan, 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 le dijo, Señor, yo sabía que eres un hombre duro,
que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, y tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Mira, aquí tienes lo que es tuyo. Pero su señor respondió y le dijo: siervo malo y perezoso, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Debías entonces haber puesto mi dinero en el banco, y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con intereses. Por tanto, quitadle el talento y dáselo al que tiene los 10 talentos. Porque a todo el que tiene, más se le dará, y tendrá en abundancia. Pero el que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Y aquí termina, y esa es una frase lapidaria. Lapidaria es que lo que le ponen a uno cuando uno se muere en el cementerio. Y al siervo inútil, echadlo en las tinieblas de afuera, allí será el llanto y el crujir de dientes. Bueno, puedes notar en el texto, en este texto hay 4 líneas de pensamientos que están claramente delineadas. Y está descrito en 3 porciones de tiempo diferentes. Bueno, la primera porción de tiempo ocurre cuando el Señor le entrega sus talentos a estas personas, ¿cierto? El Señor se va y luego regresa para empezar a establecer las cuentas mientras Él estuvo fuera. Y obviamente esto está recordándonos a nosotros lo que Cristo nos está enseñando. Es muy obvio. Cristo descendió del cielo, ¿cierto? Nos dio a nosotros los dones y talentos que Él quiso según nuestra capacidad. Regresó a su casa. Ha pasado cierto tiempo, pero escúchame bien. Un día, no muy lejano, Él regresará. Y cuando Él regrese, Él nos llamará a su presencia y empezará a hacer estas evaluaciones que hemos leído. Así que obviamente hay un tiempo en la tierra y hay un tiempo que tiene que ver con lo que va a pasar después que el tiempo en la tierra se termine. Cuando hablamos de 4 líneas de pensamiento, uno puede notar, el primer pensamiento claro es el privilegio que se nos entrega. Administra y multiplica es la idea. ¿Sabes qué? Lo que Cristo te dio, adminístralo y multiplícalo. En segundo lugar, el segundo pensamiento es desarrollando la labor. Es decir, eso es lo que Cristo está pensando que nosotros vamos a hacer en nuestra militancia cristiana mientras estemos aquí. El tercer pensamiento es la necesidad de rendir cuentas. Repito, la necesidad de rendir cuentas. Y en el cuarto pensamiento están los premios y castigos. Y esto apunta al gran día, al día que Dios llamará toda cuenta, toda obra a cuenta. Bueno, para empezar por el lugar correcto, empecemos por el principio. El privilegio que se nos entrega y lo que debemos hacer, administrar y multiplicar, versos 14 al 15. Nota lo que el texto está diciendo. El reino de los cielos es como o es semejante a un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. A uno les dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, cada uno conforme a su capacidad, y se fue de viaje. Como tú notas, en esta primera parte del pasaje, entendemos que Cristo no entregó sus bienes o sus talentos o sus bendiciones sobre todo el mundo. Nosotros sabemos que hay una gracia común, que es esta gracia que Dios dispensa sobre todos los hombres, sean justos o sean injustos. Sabemos que la Escritura dice, el sol sale para buenos y para malos. La lluvia cae sobre buenos y sobre malos. Dios dispensa su gracia común para todo el mundo, para todo el mundo. Pero cuando se trata de gracia especial, el texto dice que los llamó. Es decir, Él no eligió
no eran todos los que estaban allí. No, él dice, él llamó a sus siervos. Es decir, que estas personas que fueron llamados, es a ellos a quienes él entregó sus bienes para que fueran administrados y multiplicados. ¿Qué les encomendó Cristo? Sus bienes. Es decir, ¿de quién es lo que nosotros tenemos hoy y que debemos administrar? Bueno, usualmente el hombre común que está muy enfocado en su propia gloria y que está enfocado en sus propios asuntos, él piensa que lo que él tiene es de él. Así que la salud que él tiene es de él, la casa que él tiene es de él, el carro que él tiene es de él, y él no entiende que todas estas cosas, él simplemente tiene un título que se llama administrador. ¿De quiénes son los hijos? De él. Herencia del Señor son los hijos. ¿De quién es la inteligencia que tienes? Tú dices, sí, yo me fajé en la universidad, por eso yo tengo mis títulos, pero déjame decirte que el que abrió tu entendimiento para poder entender las materias que de otra manera no hubieras entendido, fue Dios. ¿Quién te da la fuerza para ir al trabajo todos los días? Es Él. ¿Quién te cuida cuando estás en la calle con tantos locos? Especialmente, y ojalá que la gente que ve este video no se sorprenda y no se asusten, en la Florida. Bueno, vamos a decir, el sur de la Florida. Yo sé que en mi país manejan malísimo, pero déjame decirte, cuando yo bajo algunas millas al sur, no hay mucha diferencia. ¿Quién te cuida? ¿Quién te cuida? ¿Quién tiene control de que el mal sea retenido y que no avance sobre ti sin tú ni siquiera saberlo? Es Dios. Todo lo que tenemos es de Él. Todo lo que hemos recibido es de Él. No hay absolutamente nada que nosotros podamos decir, esto es mío. No. ¿Sabes qué era lo único tuyo? Tu condenación. Ahora dime cuánto puedes hacer con eso. ¿Cuánto puedes hacer con eso? Absolutamente nada. Así que hay que tener un claro entendimiento de que nosotros que hemos sido llamados, Cristo nos ha dado todas las herramientas que corresponden a la vida y a la piedad para que podamos servirle a Él y servir a otros. No son tuyas, son de Él, tú simplemente las administras. Dice que les entregó también estas herramientas, estos bienes, tomando en cuenta sus capacidades. Por supuesto, cuando yo leo las biografías de hombres como Spurgeon, yo no sé qué hacer. Yo digo, ¿cómo es posible que este hombre pudiera leer tantos libros en su vida con aquella memoria fotográfica que podía leer una docena de libros y retener el 90% de lo que leía? A veces yo leo una página y cuando paso la otra ya se me olvidó lo que leí. Y mi tendencia es a sentirme mal. Porque yo estoy diciendo, ¿por qué yo no tengo estas capacidades? Por mucho que me esfuerce, yo pudiera mejorar eventualmente mis capacidades, pero en realidad cada uno de vosotros tiene capacidades que son diferentes. Por eso es que es interesante, nosotros cuando tenemos que hacer un juicio sobre el avance de un creyente comparándolo con otro, hay que recordar que todos los creyentes tienen capacidades que son diferentes la una de la otra. Pero, sí podemos cooperar y trabajar para desarrollarlas. Ser fiel y ser responsable es una cosa que está al alcance de todos nosotros. De todos nosotros. Yo no estoy hablando de eso, de la disciplina, estoy hablando de las capacidades. Pero el texto dice claramente, para quitar cualquier duda, que a cada uno de ellos se le entregó estos dones y talentos de acuerdo a su capacidad. Es decir, en su infinita sabiduría, Dios nunca pondrá en manos de sus siervos una responsabilidad que exceda su capacidad. Eso es un acto de misericordia de parte de Dios. El problema no es cuánta capacidad te dio. El problema es si tú vives a la altura de esa capacidad que recibiste. Porque entonces ahí viene el problema de la negligencia.
¿Qué es la negligencia? La negligencia es cuando te quedas corto a la capacidad que tienes. Si tu capacidad es estar aquí, pero tu negligencia te tiene aquí, no hay forma de excusar eso. Tú debes de vivir de acuerdo a tu capacidad. Eso es lo que se estima. Así que Dios nunca pondrá en manos de sus siervos una responsabilidad que exceda su capacidad. Ojo, dije Cristo. Nunca lo hará. Los hombres hacen esto frecuentemente. Los hombres ponen capacidades sobre otros que ellos no pueden llevar y luego se quejan porque no lo hicieron bien. Pero Cristo jamás lo hará. Cristo jamás lo hará. Veamos el pensamiento número 2. Administración en acción. Así le llamé. Si estás anotando, puedes tomar esa nota. Mira el texto empezando en el 16. El que había recibido los 5 talentos, enseguida fue. Ok. Esto me habla de una persona que entiende su responsabilidad. Me voy lejos, aquí tiene mis bienes, así que tú debes administrarlo y multiplicarlos. Y se fue. ¿Y qué hizo este hombre cuando se fue el dueño? Dice, enseguida. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta la urgencia que Cristo nos quiere mostrar? La urgencia. Es decir, nosotros tenemos que entender que en el cumplimiento de nuestros deberes debemos tener un sentido de urgencia. Hay que hacer lo que hay que hacer cuando hay que hacerlo. La idea de exacto. Esa idea de ponerlo todo para mañana. Sí, pero yo lo voy a hacer mañana. Tengo que hacer tal cosa. Sí, pero lo voy a dejar para mañana. Esa idea es una idea, obviamente, que es la madre de la negligencia. ¿Por qué? Porque mira aquí el ejemplo. Este hombre entendió claramente lo que Cristo le había dicho. Dice, enseguida fue. Se me parece mucho cuando lo comparo con Abraham el día que él iba a ofrecer el sacrificio de su hijo. Cuando tú vas al pasaje de Génesis, el capítulo entre el 20 y el 22, tú vas a encontrar que constantemente la palabra y aparece en el pasaje. Y Abraham puso la leña y Abraham. Y muchos de nosotros piensan que eso es un error en la escritura. Porque esta es una conjunción que está uniendo acciones. No, lo que el texto está diciendo es que Abraham estaba tan listo para obedecer que no perdió ni un minuto. Siempre fue de una acción a otra. De una acción a otra. ¿Qué queríamos nosotros? ¿Qué queremos nosotros? ¿Qué sería la bendición de esta iglesia si todos sus líderes, empezando por algún lugar, y todos sus miembros tuvieran el mismo sentido de urgencia? ¿A qué hora es la reunión de oración esta mañana? ¿A qué hora es? Díganme ¿ustedes creen que necesitamos orar? ¿Sabes que los que tienen sentido de urgencia van a llegar para la oración? No te sientas mal. No estoy haciéndolo para arruinarte el día gratuitamente. Estoy haciéndolo para que entiendas lo que estoy diciendo. O sea, este hombre nos muestra que inmediatamente él fue, dice, negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 talentos, ganó otros 2. Y aquí viene la parte oscura. Pero el que había recibido 1... gastó energía haciendo algo que no debió hacer. Otro elemento clave de la negligencia. Siempre están haciendo lo que tú no le mandas a hacer. ¿Qué tú estás haciendo? No tal cosa. ¿Pero esa es tu labor? No, pero yo... No, pero espérate. Es que se te dijo claramente qué es lo que tenías que hacer. No, es que a mí me gusta hacer esto. Pero disculpa. Es que esa no es tu labor. Y este hombre fue y cavó un hueco en la tierra y escondió el dinero de su señor. De manera que el pensamiento dominante en esta escena es cómo respondieron los comisionados, cómo respondieron. Los primeros 2 protegieron la inversión. Ahora escucha que esto es muy interesante. Y aceptaron el riesgo de invertir. Ahora escucha esta palabra, que es una palabra que a los inversionistas le da miedo. El riesgo. Si usted tiene bitcoins, lo felicito. Esta moneda, que es una moneda que está encriptada, es una moneda que es virtual,
se ha hecho famosa porque dio un salto majestuoso de valer unos pesillos a miles de dólares. Yo recuerdo que hace unos años atrás un querido amigo y hermano que tengo aquí, y yo estando en su casa, me dijo, Rafael, mi querido Luis, ¿quieres? Mira, alguien me habló de los bitcoins y yo me quedaba como, ¿con qué se comerá esto? Mira, es una moneda que va a ser la moneda del futuro. Y yo lo escuché, pero cuando yo salí yo dije, eso no está como claro. Los que aceptaron el riesgo de comprar algunos bitcoins, hoy se están riendo con las muelas de atrás. Riesgo. Es una palabra que nosotros les tenemos miedo. Si alguien debe saber del riesgo, somos nosotros. Sí, nosotros tratamos de calcular las cosas. Mira que esto da bien, que esto no va bien, porque si vamos por aquí. Pero escúchame, nosotros somos un pueblo que depende más de la fe que de los planes humanos. ¿Entiendes eso? Como líderes, como miembros de esta iglesia, habrá momentos que cuando tú miras al futuro dices, de aquí no va a salir nada. Pero tú dices, pero yo confío que Dios, que lo sabe todo, me va a guiar en esa dirección. Y obviamente, con cierto nivel de prudencia, tú te mueves en esa dirección. Y entonces entiendes, porque la obediencia abre el entendimiento. ¿Te das cuenta? Yo no entiendo, pero tampoco obedeces. No vas a entender menos. Pero si tú no entiendes, pero obedeces, entonces, un aha moment. ¡Wow! Ajá. Riesgos. Cuando el pueblo de Israel llegó frente a la tierra prometida y evaluaron la posibilidad de tomarla después de 40 años, después de mucho tiempo estar allí caminando por el desierto, ellos evaluaron los riesgos. Mandaron a los espías y dice la escritura que de los 12 espías que mandaron, la mayoría, 10 de ellos, vinieron con un reporte que confirmaba las buenas noticias que Dios les había dicho desde el principio. Es una tierra generosa, es una tierra que hay leche y miel. De hecho, como prueba de eso, traían un racimo de uva que era tan grande que había que cargarlo entre 2 personas. Imagínate tú, no como las uvas de Rubén, que son muy buenas y muy sabrosas, pero son racimos pequeños. Pero, ¿se dan cuenta? Aquí viene la palabra que lo estropea todo. Pero cuando dieron el informe fue negativo porque dijeron, sí, la tierra es buena, tal como Dios ha dicho, pero hay unos gigantes en la tierra. Nos van a masacrar. Pregunto, ¿era el informe realista? ¿Es correcto? Por otro lado, Josué y Caleb vinieron con otra versión del informe. Sí, la tierra tiene lo que Dios dijo que tenía. Hay leche, hay miel, es una bendición. Sí, hay gigantes. Pero ¿sabes qué? Nuestro Dios que nos trajo hasta aquí, Él nos dará la victoria contra los gigantes. ¿Sabes? Eso es un riesgo, pero es un acto de fe. Muchas veces nos sucede que por no tomar el riesgo tampoco nos llevamos la bendición. No salga a la I-95 y no piense que va a cruzar la calle pensando que Dios lo va a proteger y usted va a tomar ese riesgo, porque le aseguro que antes de usted poner un pie del otro lado, usted se irá al cielo. Eso es otra cosa diferente. ¿Ok? De manera que el último individuo de esta historia, los primeros 2 protegieron la inversión, tomaron el riesgo de invertir y tener un retorno del 100%. Esta iglesia ha sido muy bendecida por Dios en muchos sentidos. Y uno de ellos es la generosidad de este pueblo. Somos una iglesia muy pequeña. Cuando yo empiezo a dar los reportes el próximo domingo de las cosas que Dios nos ha permitido hacer con lo poco que tenemos, ustedes no lo van a creer. ¿Qué Dios está haciendo con nosotros, con un grupo tan pequeño? ¿Cómo Dios está bendiciéndonos? Pero la pregunta es, ¿llegamos al lugar que queríamos llegar? La respuesta es muy obvia, no.
¿Sabe lo que el texto dice acerca de Dios? Dice la Escritura que Dios es un gran dador. ¿Y cómo lo probó? Él nos dio a lo más preciado que Él tenía, que era su Hijo Jesucristo. Dios quiere que nosotros lo imitemos a Él. La única manera de imitar a Dios correctamente es que nosotros seamos como Él, grandes dadores. Y déjenme decirle, yo no estoy metiendo la mano en el bolsillo suyo esta mañana. Ustedes no vienen aquí para traer nada, ustedes vienen aquí para llevarse algo de aquí. Vienen para llevarse lo más importante. Pero sí es cierto que ustedes y nosotros como iglesia deberíamos esforzarnos más para seguir siendo tan generosos como hemos sido, porque al final del camino, el dinero que se recibe en esta iglesia es el dinero que Dios puso en sus bolsillos para traerlos, para hacer la obra de Dios en esta tierra. Y el día que nos vayamos al cielo, yo no quiero tener ni un solo centavo en el banco, personalmente, y así debe ser con la iglesia también. Que la iglesia pueda usar cada centavo para bendecir a su comunidad y bendecir a su pueblo, sin tener que pestañear. Vamos al tercer pensamiento. Al de rendir cuentas. Ahora sí, le suplico, no distraiga su atención. Dice el texto en el 19, después de mucho tiempo, el señor de aquellos siervos vino y arregló cuenta con ellos. Llegando al que había recibido los 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, me entregaste 5 talentos, mira, he ganado otros 5 talentos. Su señor le dijo: qué palabras tan hermosas. Bien, siervo bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Sabe lo que es en la Biblia el principio de lo que algunos exégetas llaman el principio de lo contrario? El principio de lo contrario es que una acción produce una consecuencia contraria. El que se enorgullece, ¿qué le pasa? Es humillado. El que se humilla, ¿qué le pasa? Es exaltado. Y aquí vemos en ese texto algo interesante con respecto a la administración. Si eres fiel en lo poco, eres elevado a lo mucho. Si eres infiel en lo poco, no esperes que te pongan en lo mucho. Te van a quitar aún lo que tienes. Nota esto. El Señor dice, llegando también al que ha ganado otros 2 talentos, el Señor le dijo: buen siervo, bueno y fiel, las mismas cosas. No importa que uno es 5 y otro 2. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Ahora, permíteme hacer una nota al margen. Uno de los aspectos más escabrosos en las iglesias es justamente la de rendición de cuentas. Sin embargo, es el mejor elemento para determinar cuándo alguien debe permanecer en su posición o no. ¿Por qué es tan difícil en la iglesia rendir cuentas? Yo le pregunto a mis hermanos queridos que trabajan para compañías o que tienen a un jefe sobre ellos al cual cada cierto tiempo deben ellos rendir cuenta. ¿Por qué no es difícil hacerlo en el trabajo? Bueno, hay una explicación muy lógica. Tú sabes que si tú no lo haces en el trabajo, es muy probable que pierdas tu empleo. ¿Cierto? ¿Quién quiere arriesgar en Estados Unidos, en nuestra querida nación, perder el empleo? Alguien dijo, odiamos el empleo que tenemos, pero nos horroriza tener que perderlo. O sea, realmente, ¿quiénes están muy felices en sus empleos? Ojalá que todos aquí, sería una gran bendición. Pero francamente, la razón por la que nosotros rendimos cuentas es porque tenemos temor de que nuestros empleos sean quitados. ¿Por qué usted llega temprano al trabajo? ¿Usted va a arriesgar su empleo por minutos de descuido? ¿Usted va a arriesgar eso? ¿El pan que le pone en la mesa para su familia? ¿Lo que usted pone cada día en el banco para hacer sus inversiones? ¿Usted lo va a arriesgar? ¿Usted se va a dar el lujo de llegar tarde al trabajo? ¿Cuántas veces? Ahora pregúntate también del otro lado, ¿y cuántas veces ha llegado tarde a la iglesia? Alguien me dijo en una ocasión que yo estaba tratando de poner en las mentes de las personas un sentimiento de culpa, por decir lo que estoy diciendo ahora. No, hermano, la falta no es mía. La falta es el que llega tarde.
Yo no pongo un sentimiento de culpa, yo siempre digo lo que debe ser. Como dicen en mi país, en el campo, al que el sombrero le queda, que se lo ponga. Sí, pero fíjate, te van a criticar por decir esas cosas. Bueno, si me critican por una sugerencia, prefiero que me critiquen por decir una gran verdad. Esa es la verdad. Nosotros tenemos que aprender a ser gente disciplinada, señores. Ese no es el pueblo, un pueblo que no tenga los elementos para vivir a la altura que deben vivir. Todo lo que pertenece a la vida y a la piedad se nos fue entregado. Nosotros tenemos los elementos para ser hombres y mujeres templados, no destemplados. Hombres y mujeres que se destaquen por vivir vidas que traigan gloria a su Señor. Y estos elementos son parte de ello. Ahora bien, en este punto específico, quiero que note que lo que más se destaca en este punto es la amorosa, justa y superabundante recompensa del Señor. Como leímos, ¿cómo trató el Señor a sus siervos? Mira este lenguaje. El Señor les dice, bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Yo pregunto, ¿no es este un lenguaje amoroso y justo? ¿Qué es lo que se destaca en el pasaje? En el pasaje se destaca que nuestro Señor es un Señor que además nos da capacidades, nos da cosas según nuestras capacidades, y cuando nos evalúa, nos alienta. Cuando nos evalúa, nos habla de una manera bonita, de una manera confortable, nos anima. Bien, siervo bueno y fiel. Imagínate si a los que hubieran hecho bien, Él les habla mal, como muchos de nosotros hacemos. Cuando nuestras esposas cocinan en la casa y nosotros creemos que tienen que cocinar porque para eso están ahí, y se le pasó la comida un poquito y entonces cierto humo entró entre los arroces y a uno se lo ponen en la mesa. Yo creo que esto se quemó. A ti no te enseñaron a cocinar en tu casa. Vamos a comprar arroz en de los chinos, porque esto no es que se lo coma. No me miren así, caballeros. ¿Sabe lo que es estar en la casa todo el día, cuidando a los niños, cocinando y limpiando y ayudando, y para que tú vengas con tu carita? Imagínate que ellos, habiendo hecho bien, hubieran una reprimenda. Hay gente que disfruta estas cosas. Hay gente que son enfermas con la perfección. No importa cómo tú lo hagas, si lo haces bien, ellos siempre van a encontrar un cosito donde agarrarse para hacerte sentir mal. Pero así no es Cristo. No, Cristo es amoroso, es justo, es sereno, y sus palabras nos animan a seguir adelante. Cuando nosotros cumplimos con nuestra responsabilidad sin ser perfectos, pero siendo fieles, Él nos anima. Las palabras de aliento, un ascenso en sus responsabilidades y entrada al gozo eterno de Cristo. ¡Wow! Yo quiero trabajar para ese. Yo quiero gastar mi vida trabajando para Él. No por lo que Él me va a dar, sino porque realmente qué gozo es saber que nuestro Señor es un Cristo tan maravilloso. Sin embargo, cuando llegamos donde nuestro amigo del talento, esto es lo que él dice: Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Mira, aquí tiene lo que es tuyo. ¿Sabes cuál es la primera cosa que debemos aprender de los negligentes? ¿Tú has oído la recomendación que dice nunca hagas de una cosa mala algo peor? Aquí está. Ya tenía suficientes problemas este muchacho.
Y ahora empieza a hablar descontroladamente. ¿Sabe lo que hizo? Él se había metido en un hoyo. Y para salir del hoyo, él siguió haciendo un hoyo más profundo. Nunca hagas de una cosa mala algo peor. Y este muchacho, con su lenguaje descontrolado, fue exactamente lo que hizo. Las personas negligentes e irresponsables siempre tienen opiniones negativas de aquellos que lo comisionan. Y lo expresan casi siempre en el peor momento. La otra cosa que notamos en nuestro querido amigo es que él transfiere la culpa de su situación a su dueño. Él no asume la responsabilidad. Sí, me equivoqué, tuve miedo, perdóname. No, es que es tu culpa, porque tú eres duro y eres ladrón, porque si tú recoges donde no siembra, tú eres un ladrón. Escucha lo que él está diciendo a su Señor. Es tu culpa, porque tú eres duro y eres un ladrón. Eso se llama transferir la culpa. Eso se llama ser irresponsable. ¿Y sabe de quién aprendimos nosotros eso? De nuestro amado padre Adán. Adán transfirió la culpa de su pecado a su mujer. La mujer que tú me diste. Hermanos queridos, uno de los grandes problemas en nuestra vida es que nosotros tenemos ese mal hábito y esa mala costumbre de transferir la culpa. Cuando algo no sucede como queremos, yo no soy responsable, es culpa de él. Pero cuando usted es un líder, un ministro y un miembro de una iglesia, transferir la culpa no ayuda en lo absoluto. Porque es el peor enemigo de nuestro crecimiento. Si nosotros todo el tiempo estamos transfiriendo la culpa a los otros de las cosas malas que nos suceden o de los negativos, de las metidas de pata, jamás vamos a crecer. Hay gente que me dice, yo tengo 15 años en esta iglesia. Tiene un año repetido 15 veces, qué diferente. Eso es diferente. Un año repetido 15 veces. Ahora bien, y aquí la pregunta que voy a servir para ir cerrando nuestro tema. Esta es la pregunta que nosotros debemos hacernos constantemente. Y la que él debió hacerse. ¿Debo yo aceptar en algún momento la responsabilidad por los hechos que me son encomendados? No fue la culpa de su Señor, que es supuestamente él, lo cual ellos no dijeron. Los otros dos cuando recibieron sus recompensas no tenían ninguna duda de que él era bueno. Ellos no emitieron un comentario negativo porque ese es el asunto. El asunto es que cuando tú estás en esta condición, la misma responsabilidad que tenían ellos la tenía este hombre. Sin embargo, ellos nunca comentaron mal de él porque ellos hicieron lo que debieron haber hecho. ¿Cierto? Y este no. El problema no era el asunto, era que él no hizo lo que debió haber hecho. Yo creo que esta es una opinión de verdad que él usó muy ofensiva y mentirosa. Y que pone en duda el carácter benevolente y justo de su Señor. La pregunta es, ¿deberíamos siquiera oír a alguien que se expresa de esa manera? ¿Qué ustedes creen? ¿Qué ustedes creen? Bueno, a manera de conclusión, aquí tenemos el mejor secreto para que los ministros y líderes se liberen de la negligencia, la amargura y el miedo, al mismo tiempo de una lengua descontrolada. Y esta clave tiene 3 letras. Dice, cumple tu ministerio. Cumple tu ministerio. Mientras que los primeros 2 fueron diligentes y solo hablaron al momento de rendir cuentas, el último estaba lleno de temor y frustración. Tenía opiniones negativas y las expresó en el peor momento. ¿Qué recibió? Verso 27. Cristo le dice, debías entonces haber puesto mi dinero en el banco. Y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con intereses. Por tanto, conclusión,
quitadle el talento y dáselo al que tiene los 10 talentos. Porque todo el que tiene más se le dará y tendrá en abundancia. Pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Esto no es político ni es comercial. Esto solo opera en el área de los dones. Y al siervo, y he aquí el título final, al siervo inútil, echadlo en las tinieblas de afuera, allí será el llanto y el crujir de dientes. Aunque esto es espiritual, uno lo puede ver con mucha frecuencia en la vida cotidiana. Yo he visto hombres con grandes dones y talentos sirviendo en la iglesia y que por alguna razón descuidaron el oficio al que fueron llamados y terminaron en las tinieblas de afuera, donde es el lloro y crujir de dientes. Nosotros tenemos pastores vecinos de iglesias muy grandes, donde literalmente allí no falta nada, que fueron negligentes cuidando sus almas, y fueron echados a las tinieblas de afuera, donde es el llanto y el crujir de dientes. ¿Saben lo que perdieron? Perdieron lo que jamás podrán recuperar. Perdieron su crédito. Nadie les cree. Perdieron su posición de honor en la iglesia. Podrán estar en una iglesia y serán buenos para abrir y cerrar una puerta y mover una silla, y gloria a Dios si lo quieren hacer. Pero subirse a un púlpito a decir lo que ellos no hacen es realmente muy difícil. Yo le digo a los diáconos y a los pastores de esta iglesia y a los líderes de esta iglesia que cuiden muy bien el ministerio que Dios ha puesto sobre sus hombros. Y a cada uno de vosotros que tienen alguna responsabilidad en la congregación, tengan esto en alto valor, en alto precio. Porque muchas de estas cosas, como dice el viejo refrán español, solo se lamentan cuando se pierden. Recuerda, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Que el Señor nos ayude, el Señor nos bendiga, y los animo para que se animen unos a otros con estas palabras. Vamos a orar al Señor, nos ponemos de pie. Nuestro Padre Celestial, te damos las gracias por tu palabra. Padre, si somos hombres comunes, hechos de tierra. Somos vasos que de alguna manera han sido quebrados en el pasado por diferentes situaciones. Pero tu palabra nos enseña que a ti te plugo poner en estos vasos de barro la joya más preciada. Derramar en nosotros tu gracia, tu bondad, tu amor, para servirte a ti y servir a otros. Oh Padre, la gloria no es del vaso, la gloria es tuya. Amén. Nosotros aquí, como hijos tuyos, estamos conscientes de esa gran responsabilidad que hay en nuestros hombros de servir a un Dios que es un Dios lleno de amor, pero también de justicia. Tu palabra nos enseña que tú no das por inocente al que es culpable. Tú llamarás a cuenta a cada persona en el día del juicio, y en aquel lugar se harán evidentes los secretos de los hombres. Señor, ayúdanos, te suplicamos, a aquilatar el privilegio que has dejado en nuestras manos. Amén. A no ser negligentes en ningún sentido. Como Pablo decía, yo no hago caso de ninguna cosa que sea para mí mismo, sino con tal que acabe mi carrera con gozo y que cumpla el ministerio que recibí del Señor. Oh Padre, ayúdanos. Que tu gracia nos asista y danos un buen descanso en este santo día de reposo. Te lo suplicamos en Cristo Jesús.